Capítulo 191. A medida que la distancia entre el ejército alemán y Moscú se hacía cada vez menor, el ejército soviético luchaba con mayor fiereza y tenacidad. Lucha. Si nos atacan, Moscú estará en peligro. Todos luchen hasta la muerte. Por la madre Rusia. A la carga. Sin importar si era de día o de noche, el ejército soviético atacaba siempre que surgía la oportunidad. Sus ataques fueron a menudo rechazados por el ejército alemán, pero las repetidas batallas y las marchas forzadas diarias hacia Moscú agotaron incluso al invencible ejército alemán. Lo que puso particularmente en apuros al ejército alemán fueron los bombardeos nocturnos del ejército soviético. Kuzán. Joderte otra vez. Tiempo. Todos despierten. Cuando se puso el sol, los bombarderos U-2 de la Fuerza Aérea Soviética volaron y lanzaron bombas sobre las cabezas de las tropas alemanas. El U-2, un biplano poco apto para el campo de batalla de 1942, se utilizó como avión de entrenamiento de pilotos y avión de enlace en la Unión Soviética y para fines agrícolas en granjas colectivas, pero poco después del estallido de la guerra germano-alemana, el U-2 demostró un excelente rendimiento como bombardero nocturno. Los pilotos soviéticos del ligero U-2, hecho de madera y lona, subieron a gran altura, apagaron el motor y planearon como un planeador para infiltrarse silenciosamente en el campamento alemán. Luego, lanza la bomba sobre la posición alemana, enciende el motor y vuela tranquilamente. El U-2, que volaba silenciosamente todas las noches, lanzaba bombas y huía, era una presencia muy molesta e irritante para el ejército alemán. En particular, el 588 Regimiento de Aviación de Bombardeo Nocturno, que estaba compuesto exclusivamente por mujeres piloto, fue llamado las Brujas de la Noche por el ejército alemán debido a sus considerables logros. Encontrado. Hay 2 chicos a las 2 en punto. Empieza a disparar. Sin embargo, el ejército alemán no se quedó de brazos cruzados y sufrió las consecuencias del U-2. A medida que se acumulaban los daños causados por el U-2, el ejército alemán también respondió suministrando más reflectores antiaéreos, cañones antiaéreos de pequeño diámetro y bombas incendiarias a todo el ejército para prepararse para el ataque del U-2. Los alemanes encendieron sus reflectores antiaéreos y dispararon cañones antiaéreos tan pronto como avistaron el U-2 volando en el cielo nocturno. El cañón automático MK-103 del Kugelblitz escupió fuego y balas trazadoras de color amarillo brillante volaron hacia el cielo azul oscuro. Cuando comenzó el fuego antiaéreo, la piloto del U-2 aumentó la velocidad y giró la palanca de control hacia la derecha. Sin embargo, una bomba incendiaria impactó en el ala izquierda y el avión se incendió. El incendio que se inició en la punta del ala pronto se extendió a todo el avión. Genial. He atrapado uno. Posteriormente, una MG-40 antiaérea montada en un trípode derribó otro U-2. Las ametralladoras como la MG-34 o MG-40 eran más efectivas contra el U-2 debido al problema de la sobrepenetración de los cañones antiaéreos con un calibre de 20 milímetros o más, a menos que fueran bombas incendiarias. Los 2 pilotos del U-2 accidentados seguían con vida. Antes de que pudieran salir del avión averiado, los alemanes que los perseguían los sacaron del aparato. Luego los golpearon sin piedad con culatas y palas de campo. ¿En qué clase de problemas estás pasando por culpa de estas perras? Que os jodan, perras. Ah. Cuando los oficiales llegaron corriendo y gritaron que necesitaban obtener información, ya era demasiado tarde. A los soldados que habían perdido el juicio debido a la ira nunca se les dijo que debían ser tomados prisioneros para obtener información. Antes de que los pilotos del U-2 capturados pudieran ser interrogados, fueron capturados por soldados alemanes furiosos y golpeados hasta que les rompieron los huesos y desgarraron la carne, les aplastaron el cráneo y sus cerebros rezumaron como papilla. Esto era algo que ocurría todos los días en el frente oriental. Mientras en el frente se repetían sangrientas batallas y tragedias, en Breslau se estaba celebrando una reunión importante que podría cambiar el destino no solo de Europa sino del mundo. Si el Cáucaso no funciona, ¿qué tal esto? ¿Qué tal si cedemos en su lugar los territorios rusos controlados por Alemania? Si es territorio ruso controlado por Alemania, tienes razón. Smolensk, Beluki Luki, Pskov, Leningrado, o, tal vez también Murmansk. Molotov miró a Ribbentrop como si se hubiera quedado sin palabras. ¿De verdad crees que eso tiene sentido? ¿Por qué crees que no tiene sentido?
Al fin y al cabo, dado que se cedieron los países bálticos, ¿no sería Leningrado menos valioso para la Unión Soviética? Si fuera yo, renunciaría a Leningrado para proteger el Cáucaso. En primer lugar, no habríamos iniciado una guerra tan ridícula. Ribbentrop también habló de ceder territorio del sur de Rusia a cambio del Cáucaso. Incluso el Führer estaría satisfecho si fuera desde Bryansk, Kursk, Belgorod, Rostov, Voronezh hasta la cuenca del río Don. Naturalmente, esto también fue rechazado por Molotov. Si el sur de Rusia fuera entregado a Alemania, Moscú quedaría rodeada por 3 lagos y su conexión con el yacimiento petrolífero del Cáucaso quedaría virtualmente cortada. Alemania y la Unión Soviética estaban en agudo conflicto no solo por el territorio sino también por la cuestión de las reparaciones. Molotov afirmó que el monto de la indemnización exigida por Alemania era demasiado alto y pidió que se ajustara a 6.000 millones de marcos, mientras que Ribbentrop insistió en que no podía reducirse por debajo de 30.000 millones de marcos. Y seamos claros. Leningrado aún no ha caído. Al menos hasta ahora. Para ser honesto, ¿no sabes que Leningrado no durará mucho? En esos momentos Leningrado se encontraba en medio de combates callejeros. El grupo de ejércitos del norte continuó impulsando al ejército soviético y logró avanzar hasta el río Neva, y las tropas alemanas continuaron entrando en Leningrado a través de los muelles. Los defensores de Leningrado apenas lograban resistir usando los edificios de la ciudad como escudos, pero cientos de soldados rendidos se unían al ejército alemán cada día. Parecía que la Stavka ya esperaba desgastar al ejército alemán resistiendo tanto tiempo como fuera posible en lugar de aguantar sin que Leningrado cayera, y Molotov también sabía que no habría ninguna sorpresa si la noticia de la caída de Leningrado llegaba mañana. Sin embargo, como estaba en una posición en la que no podía revelar este hecho a su enemigo, Alemania, actuó en la dirección opuesta en el exterior. No importa cómo ganemos o perdamos, Leningrado seguirá siendo Leningrado. Para siempre. Bueno, lo entiendo. ¿Qué va a hacer entonces? Si el ministro se opone incondicionalmente a todos los temas, no tiene sentido continuar las negociaciones. ¿Qué va a hacer? Joe, por favor dame un poco de tiempo. Incluso si le das tiempo la conclusión no cambiará. Ribbentrop chasqueó la lengua por dentro, pero accedió obedientemente a la petición de Molotov. Está bien. Hagamos una pausa y luego volvamos a empezar. Como era de esperar, el rostro de Molotov palideció cuando se abordó el tema de la cesión del Cáucaso. En primer lugar, Ribbentrop insiste en que seguirá mis instrucciones y lo llevará al Cáucaso. Sin embargo, había un dejo de ansiedad en la voz de Ribbentrop por teléfono. No quieren renunciar al Cáucaso. ¿Qué tal si lo dejan solo con los países bálticos, Bielorrusia y Ucrania? Ribbentrop creía firmemente que prolongar la guerra no sería bueno para Alemania. Por eso temía que si se disolvía la reunión por la cuestión del Cáucaso, en el futuro pudiera producirse una catástrofe. Al escuchar a Ribbentrop, incluso yo me sentí un poco tambaleante en mi determinación. Como él dijo, ¿deberíamos terminar la guerra a este nivel? Solo recibir todo el territorio occidental de la Unión Soviética fue más que suficiente para compensar todos los daños y pérdidas sufridas durante la guerra. Así como Hitler fue codicioso sin motivo y terminó siendo derrotado, algo podría pasar si nosotros somos codiciosos por el Cáucaso. Estamos en guerra no solo con la Unión Soviética sino también con Gran Bretaña. Sin embargo, había muchas incertidumbres sobre si detener la guerra aquí. Los yacimientos petrolíferos de Bakú, destruidos por los bombardeos de nuestras fuerzas, volverán a funcionar a finales de este año o, a más tardar, en la próxima primavera, y la superpoblada Unión Soviética, incluso si pierde su territorio occidental, creará rápidamente un gran ejército con personal reclutado en Siberia y Asia Central. Si la Unión Soviética, que había reunido todas sus fuerzas, volviera a iniciar una guerra, podría producirse un daño mayor que el actual y, en el peor de los casos, podría desembocar en una guerra nuclear que no solo destruiría Europa, sino también el mundo. No hay garantía de que la Unión Soviética no sueñe con vengarse si pierde el Cáucaso, pero no se puede negar que al menos la presencia o ausencia de petróleo producido en el Cáucaso tendrá una influencia decisiva en el rearme de la Unión Soviética. Si Alemania posee el Cáucaso, no solo puede suministrar petróleo sino también usarlo como cabeza de puente para atacar la parte sur de la Unión Soviética y Asia Central en caso de emergencia, disuadiendo así los intentos de guerra de la Unión Soviética.
Por lo tanto, incluso si renuncias a todo lo demás, debes conseguir el Cáucaso. No en vano Grin, Keitel, Brauchitsch y Goebbels clamaban por la conquista del Cáucaso. Nunca hay que dar marcha atrás en la cuestión del Cáucaso, aunque eso suponga renunciar a las compensaciones. Si el Cáucaso está en nuestras manos, es posible reducir el poder nacional de la Unión Soviética hasta la mitad de su nivel actual. ¿Entiendes? Sí, señor presidente. Al mismo tiempo, Stalin en el Kremlin también recibió información de Molotov sobre el progreso de las negociaciones. El equipo negociador soviético de Molotov recibió permiso de las autoridades alemanas para utilizar un telégrafo para poder informar los resultados de las negociaciones y recibir instrucciones de la Unión Soviética vía radiotelegrafía. Por supuesto, Alemania interceptó las radios de la Unión Soviética. Como era de esperar, Alemania solicitó, además de los países bálticos, Bielorrusia y Ucrania, el Cáucaso. También dijo que si el Cáucaso no funciona, hay que ceder territorio del norte de Rusia, incluido Leningrado, o el sur de Rusia. Stalin se preocupó cuando escuchó las demandas de Alemania. A través de reuniones con colaboradores cercanos, ya estaba claro que el Cáucaso no era negociable, pero a pesar de esto, la ansiedad en el fondo de su mente no podía calmarse. ¿Deberíamos entregarlos a todos y poner fin a la guerra? Al ritmo actual, el ejército alemán pronto llegará a Moscú. Si el plan de Zhukov funcionaba, Moscú podría ser defendida, pero estaba claro que se producirían grandes daños. E incluso si Moscú está defendida, no hay perspectivas de que la situación cambie. Tal vez la mejor opción para la Unión Soviética sea entregar lo que Alemania quiere y sellar el documento de armisticio. Pero cuando llegó el momento de detener la guerra, me preocupó la reacción de la gente. El propio Stalin apareció una vez en un programa de radio y dijo que su país estaba en crisis y alentó a toda la gente a participar en la guerra. Y eso fue hace apenas unos días. ¿Pero qué pensaría la gente si de repente entregaran todo lo que Alemania pedía y terminaran la guerra? En lugar de sentirse afortunado de que la guerra haya terminado, ¿no pensaría usted que el gobierno se rindió fácilmente cuando todavía podía luchar más? Incluso si la culpa de la derrota recayera sobre chivos expiatorios seleccionados de antemano y asesinados, el estatus una vez perdido permanecería en el fondo y, al final, se convertiría en la punta de una enorme lanza y amenazaría el poder de Stalin. Algo similar dijo Voroshilov, amigo íntimo de Stalin. Hay una gran diferencia entre firmar un documento después de una pelea y firmar un documento sin pelea, incluso si los resultados son los mismos. También reconoció que las negociaciones eran inevitables considerando la situación en la que se encontraba la Unión Soviética, pero se opuso firmemente a la cuestión de entregar territorios distintos de los países bálticos, Bielorrusia y Ucrania. En particular, entregar el Cáucaso, un tesoro de recursos soviéticos, a Alemania significaba darle un punto de apoyo para avanzar hacia Medio Oriente y Asia Central, mientras que al mismo tiempo obligaba a Alemania a depender únicamente de las importaciones de petróleo de otros países durante el resto de su vida. Los colaboradores de Stalin, Voroshilov, Khrushchev, Kaganovich, Kalinin, Malenkov, Mikoyan, etc. también dijeron unánimemente que el Cáucaso nunca debía ser entregado. Después de muchas deliberaciones, Stalin envió una respuesta a Molotov. Manténgase en su posición actual. Usted dijo. Ribbentrop, que se encontró cara a cara con Molotov 2 horas después, le contó lo que había oído del Führer por teléfono. Lo repito. Es difícil hacer concesiones en el Cáucaso. Lo mismo ocurre con Leningrado y Voronezh. La respuesta de Molotov tampoco cambió. La Unión Soviética estaba en la posición de que solo podía ceder los países bálticos, Bielorrusia y Ucrania y pagar solo 6.000 millones de marcos en compensación, y no podía aceptar la demanda de Alemania de más que eso. Para desviar la atención, Molotov habló de declarar un alto el fuego en todo el frente mientras continuaban las negociaciones, pero Ribbentrop se negó en redondo, ya que había una orden del presidente de rechazar de inmediato cualquier petición de alto el fuego con el pretexto de una reunión. No puedo hacerlo. Como no estamos de acuerdo, parece inútil continuar las conversaciones. Ribbentrop suspiró y se levantó. Las conversaciones fracasaron. La guerra no se detendrá y más gente morirá y muchas ciudades y pueblos quedarán devastados. Lo digo con el corazón viejo, pero si yo fuera el secretario general Stalin habría conseguido la paz incluso si eso significara entregar el Cáucaso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No lo sabe el ministro?
Ahora la Unión Soviética no tiene ninguna esperanza de ir a la guerra. Ella. Aunque el Ejército Rojo está siendo rechazado por la Wehrmacht alemana, no es suficiente para que el ministro se preocupe. La Unión Soviética tiene una población y unos recursos infinitos. Aunque la situación de la guerra no es buena ahora, tarde o temprano el Ejército Rojo lanzará una contraofensiva y empujará a la Wehrmacht más allá del río Dnieper. Es así. ¿Crees realmente que esta guerra acabará con la victoria de la Unión Soviética? Exactamente. Molotov pensó brevemente en la pregunta de Ribbentrop, pero pronto se dio cuenta de su error y respondió apresuradamente. Pero Ribbentrop pareció darse cuenta y sonrió, confundiendo a Molotov. En efecto. Usted es alguien en quien el secretario general Stalin confía. Bien, señor. Pero ya que ha llegado hasta aquí, ¿qué le parece si descansa un poco? Simplemente acepto tu corazón. Estamos en tiempos de guerra y todo el mundo está luchando por cumplir con sus obligaciones, y yo no puedo vivir solo y cómodamente. Es una lástima. ¿Aún así le gustaría asistir a la cena de esta noche? Su Excelencia el Führer nos ha ordenado que preparemos una cena especial para el ministro que visita Alemania. Molotov preguntó como si se estuviera preguntando. ¿De ninguna manera? ¿El Führer Hitler también vendrá? Sí. Has decidido venir a Breslau en cuanto acabes tu trabajo en Berlín. Capítulo 192. Es un placer volver a verte, ministro Molotov. Ha pasado mucho tiempo. Jajaja, ha pasado un tiempo, señor presidente. Las fiestas celebradas en países en guerra para dar la bienvenida a los enviados de los países invasores fueron frecuentes a lo largo de la historia, pero las fiestas celebradas después del fracaso de las conversaciones de paz eran algo inaudito. Molotov estrechó torpemente la mano de Hitler, quien le dio la bienvenida. Cuando Molotov se enteró de que Hitler iba a ir a verlo a una cena, se quedó estupefacto y no sabía qué estaba pasando. Es extraño que se celebre un banquete cuando la reunión no terminó bien y que el propio presidente vaya a asistir. La guerra no terminó con la firma del acuerdo de armisticio, ni Alemania se quedó atrás en la guerra. Aunque Alemania está en guerra con Gran Bretaña en el oeste, continúa obteniendo victorias día tras día en el frente oriental. ¿Pero por qué es tan amable con la delegación del país enemigo que está perdiendo? Aunque se trataba de un país enemigo, el banquete era demasiado extravagante para ser considerado una cortesía básica hacia los invitados. Por favor, díganme hola. Soy el Führer en funciones. Oh, Dios, ha pasado tanto tiempo. Nos conocimos en Moscú antes, ¿verdad? ¿Es eso así? A la cena asistieron muchas personalidades de alto rango de Alemania, incluido el Führer Hitler, Ribbentrop, Todt, Speer, Frick y Rosenberg. La cena comenzó con la Guardia de Honor de las SS tocando canciones que se adaptaban al ambiente de fiesta. Brindemos todos por los invitados que vinieron desde tan lejos. Aunque el camino hacia la paz es largo y angosto, ¿no pasará también esto algún día? Ahora, olvidémonos de todo por hoy y simplemente disfrutémoslo. Siegel. Hola Hitler. Mientras todos los asistentes alemanes gritaban ¡Viva la victoria!, los asistentes soviéticos entre ellos sonrieron torpemente y levantaron sus copas. La copa contenía champán francés caro, difícil de conseguir en la Unión Soviética. Ministro Molotov, no sé cómo está el secretario. Hace ya 8 meses que no lo veo y me gustaría volver a verlo cuando tenga la oportunidad. Jajaja. Cuando regrese, definitivamente le diré esto al camarada secretario general. Aunque Molotov se sentía avergonzado cada vez que veía a Hitler fingiendo constantemente ser amigable y hablándole de manera amistosa, se enfrentaba al Führer alemán con una sonrisa como un diplomático experto. Mientras se preparaba la cena, Hitler le habló en voz baja a Molotov. De todos modos, es una lástima. Pensé que esta era mi oportunidad de poner fin a esta maldita guerra. Molotov pareció recobrar el sentido al oír esas palabras. Miró a su alrededor, comprobó que no había mucha gente prestando atención y abrió la boca. Yo también, pero no podemos hacer nada. El Cáucaso es esencial para la Unión Soviética. Bueno, supongo que es porque el ministro también tiene sus propias dificultades. Lo entiendo. Pero, en lugar de ir mañana mismo, ¿qué tal si nos quedamos unos días más? No tiene por qué ser necesariamente en Breslau. Gracias por tu amabilidad, pero solo aceptaré tu corazón. Disfrutemos del turismo la próxima vez que visitemos el lugar. No son solo palabras vacías, asegúrate de hacerlo.
Y aunque este es un pequeño regalo, es un regalo que he preparado. Mientras Hitler aplaudía suavemente, Krause se acercó con una pequeña caja. Dentro de la caja, que a primera vista parecía lujosa, había un reloj de pulsera fabricado por el mejor relojero de Alemania. Un reloj de alta gama fabricado por encargo especial de A. Lange. Lange es el mejor fabricante de relojes de Alemania, fundado en el Reino de Sajonia en 1845 por el relojero Ferdinand Adolf Lange, y era famoso por su alta calidad y su apariencia hermosa y sofisticada que rivalizaba con los relojes de lujo suizos. Fue hecho como regalo al secretario general Stalin cuando visitó Alemania, como mencioné antes, pero la guerra estalló tan pronto como el reloj estuvo terminado. No sé si me atrevo a aceptar esto. Acéptenlo sin reservas. Para eso fue creado en un principio. Espero que también le guste al secretario general. Molotov abrió la boca involuntariamente ante la llamativa y lujosa apariencia. Un reloj con carcasa de platino, segundero fluido y correa de piel de vacuno negra brillante. Era un artículo caro que ni siquiera los altos ejecutivos, que se decía que lo habían comprado en la Unión Soviética, podían conseguir. En total se prepararon 3 relojes. Uno para Stalin y el otro para Molotov. El último es... ¿De quién es el restante? Esto es del general Zhukov. ¿Te refieres al general Zhukov? Molotov se quedó perplejo ante la inesperada respuesta que salió de la boca de Hitler. ¿Por qué aparece aquí el nombre de Zhukov? Hitler, al ver el rostro avergonzado de Molotov, agitó la mano como si no fuera gran cosa. No me malinterpretes. Contiene admiración por los esfuerzos y el espíritu de lucha demostrados por el general Zhukov, a pesar de que era un enemigo. Incluso en la Edad Media, ¿no hubo muchos casos en los que se enviaron regalos por respeto a los enemigos? Puedes pensar en ello como una extensión de eso. 7 de septiembre de 1942 Palacio del Kremlin de Moscú, URSS. Entonces, ¿Hitler dijo eso? Sí, camarada secretario. A medida que pasaban los días, Molotov regresó a Moscú. Después de llegar a Moscú, Molotov se reunió con Stalin por la noche y le informó sobre los acontecimientos en Alemania. Todo, desde el inicio de la reunión hasta los resultados e incluso las palabras intercambiadas en la cena. El regalo que Hitler le dio a Molotov fue desmontado hasta el último tornillo y analizado minuciosamente por ingenieros del NKVD. Cuando Molotov terminó de dictar, Stalin cerró los ojos y se puso a pensar. Después de un rato, Stalin abrió los ojos cerrados y habló, mirando al techo en lugar de a los ojos de Molotov. Es muy extraño. ¿Por qué Hitler fue tan amable con su camarada? Hubo más de 1 o 2 puntos sospechosos que podrían considerarse simple cortesía diplomática. Aunque la reunión no salió bien y terminó de manera contraria, el presidente asistió personalmente e incluso celebró un banquete. Aún así, tuvimos un encuentro en el pasado, así que como cortesía a eso, Hitler no es una persona tan simple. Debe ser porque tiene un plan. ¿No es esto una prueba de que la situación de Alemania también es urgente? Se le ocurrió la idea por un momento, pero Stalin la desechó rápidamente. Si Alemania se hubiera encontrado en una situación de urgencia, habría firmado inmediatamente un armisticio, sin siquiera pedir el Cáucaso. Por lo tanto, la especulación de que Alemania, que era internamente inestable, estaba tratando de impresionar a Molotov para pedirle la firma de un acuerdo de armisticio era poco realista. En primer lugar, camarada, lo pasaste muy mal. Seguro que te ha resultado muy difícil viajar entre la Unión Soviética y Alemania, así que, por favor, vuelve y descansa un poco. Molotov hizo una reverencia cortés y abandonó la oficina. Después de que Molotov abandonó el Kremlin, Stalin presionó un botón en su escritorio. 3 minutos después de presionar el botón, un robusto coronel de la NKVD entró en la oficina y saludó cortésmente. ¿Salió algo del regalo de Hitler? Nada, camarada secretario. ¿No? Sí. Es un reloj normal, sin venenos, sin explosivos, sin picaduras. Stalin se sintió un tanto perdido ante las palabras del coronel. El reloj que Hitler le dio no contenía nada que pudiera interesarle. Un regalo para el líder de un país enemigo en guerra. Hitler, ¿en qué diablos estás pensando? A medida que pasó el tiempo, Stalin se volvió menos capaz de comprender las intenciones de Hitler. Quizás se trate de una burla maliciosa.
Puede que haya sido un regalo dado con el propósito de ridiculizar a Stalin y a la Unión Soviética, como un hombre rico que se ríe de un mendigo y le arroja monedas de oro. Pero nunca había oído que Hitler tuviera tal afición. El día en que se firmó el acuerdo de armisticio con Italia, servía a la delegación italiana una comida extraña, como pizza con rodajas de piña y comida a la parrilla. Ahora que lo pienso, creo que eso también es una burla. Además del regalo de un reloj cuyas intenciones se desconocían, hubo otros factores que complicaron la mente de Stalin. Fue un informe escrito directamente por agentes de la NKVD disfrazados de miembros del Comisariado del Pueblo de Asuntos Exteriores entre los miembros del equipo negociador que siguió a Molotov a Alemania. El informe afirmaba que Hitler y Molotov seguían siendo sospechosamente amistosos. También fue muy sospechoso que, además de Hitler y Ribbentrop, asistieran a la cena un gran número de personalidades alemanas de alto rango como Frick, Todt y Speer. Si se trataba simplemente de una cena de bienvenida, no había razón para que asistieran. Y fue muy sospechoso que incluso prepararan un regalo aparte para Zhukov, que no estaba presente. La actitud excesivamente amistosa de Hitler hacia Molotov, las figuras de alto rango del Tercer Reich que asistieron a la cena y los relojes de lujo reservados para Molotov y Zhukov. ¿Qué carajo significa esto? ¿Sí? ¿No cree Hitler que es probable que Molotov o Zhukov se conviertan en los próximos líderes de la Unión Soviética? Incluso si no llega a ser secretario general, ¿espera lograrlo? O bien podría ser que estén sentando las bases para atraer a ambos hacia el bando pro-Alemania. Al pensarlo de esa manera, todas las circunstancias sospechosas mencionadas anteriormente empezaron a tener sentido. Incluso hay sospechas de que los familiares de Zhukov estaban en contacto con agentes alemanes. El peso de la guerra y el estrés que ella generaba fueron suficientes para empeorar la sospecha crónica de Stalin. De hecho, Hitler nunca dejó ningún comentario sobre Molotov y Zhukov, pero la sospecha que había surgido creció sin cesar. 8 de septiembre de 1942. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania. Tú, Stalin, a estas alturas te debe estar explotando la cabeza, ¿verdad? No siento más que admiración por la perspicacia de su excelencia el presidente. ¿Cómo se te ha ocurrido semejante idea? Aunque muramos o despertemos, no podremos igualar la inteligencia de su excelencia el presidente. Ya está, basta. Es difícil entusiasmarse cuando todavía no se han visto los efectos directamente. Cuanto mayores son las expectativas, mayor es la decepción. La idea de mostrar una hospitalidad excesiva a Molotov y enviarle un regalo fue una idea que se le ocurrió momentáneamente durante la reunión. ¿Cómo reaccionaría Stalin si él, que ya estaba muy estresado por estar perdiendo la guerra, hiciera algo con intenciones sospechosas e incluso le enviara un regalo? Aún así, Stalin desconfiaba no solo de sus colaboradores más cercanos, sino incluso de su propia familia y parientes, por lo que los envió al Gulag. Por supuesto, ¿no resultaría sospechoso? Estoy seguro de que a estas alturas Stalin se estará devanando los sesos intentando averiguar cuáles son mis intenciones. Cada movimiento de Molotov y Zhukov habría sido monitoreado por Stalin, y aquellos que estaban cerca de ellos también habrían sido registrados como objetivos de la vigilancia de Stalin. Por supuesto, esto es solo mi deseo y existe la posibilidad de que haya transcurrido sin ningún problema, pero Stalin, que sé que estaba en la fase terminal de una enfermedad sospechosa, nunca fue una buena persona como para ignorar esto. Es un tipo que pretende que sus sospechas son razonables aunque inventa pruebas cuando no las hay, pero no hay forma de que pueda superar el hecho de que está emitiendo abiertamente un olor sospechoso. Aún así, es una pena que se cancelara el acuerdo de armisticio. Era una oportunidad para terminar la guerra rápidamente. Es que los comunistas aún no han recuperado el sentido común. No os preocupéis demasiado. Tienes razón. Pronto la Wehrmacht incendiará Moscú y dará la noticia de la victoria a su excelencia el Führer. Bueno, ya que estamos, me gustaría preguntar, ¿cuánto ha avanzado el ejército del Grupo Central? Deberíamos llegar a la mezquita antes de que comience Rasputitsa. El grupo de ejércitos central se encuentra ahora en Vyazov. Al ritmo actual, podríamos llegar a Moscú en octubre. No os preocupéis. 9 de septiembre de 1942. Unión Soviética. Teniente de las SS Whitman. Teniente de las SS Whitman. ¿Qué es de nuevo? Es un mensaje. La línea del frente ha sido violada, señor. Ja.
Whitman, que estaba durmiendo la siesta mientras estaba sentado en el asiento del comandante del tanque, frunció el ceño cuando escuchó la palabra despacho. La 320 División de Infantería, que avanzaba por delante, fue sorprendida por el ejército soviético y permitió un avance. Los mensajes son cada vez más frecuentes. Los rosqués son cada vez más tóxicos. Es una advertencia del comandante del batallón. Nos dicen que tengamos mucho cuidado porque han descubierto un nuevo tanque del ejército soviético. ¿Un tanque nuevo? T-34 con el cañón principal de 85 milímetros. ¿Se llamaba T-34-85? Probablemente sea cierto. Se dice que el T-34-85, que empezó a verse en el frente a finales de agosto, es más peligroso que el T-34-76, equipado con un cañón de 76 milímetros, llamado T-34-85 según su denominación original. Fue una pena, pero a Whitman no le importó. Aún así, están un nivel por debajo de Tigre, así que ¿hay alguna necesidad de tener miedo? Whitman, que hace un mes se había convertido en el primer soldado alemán de las SS y la Wehrmacht en destruir 60 tanques enemigos y fue condecorado con la Cruz de Caballero por el general superior de las SS Paul Auser, fue incluso nominado para la Cruz de Caballero de la Hoja Blanca. Él, que convirtió decenas de tanques en chatarra, no tenía miedo de ningún enemigo con el Tigre. Vamos a cazar a Rosque. Los tanques avanzan. Después de completar los preparativos, los 6 tigres corrieron hacia las líneas del frente. Aproximadamente 10 minutos después de la partida, Whitman se encontró con el enemigo. Alto. Son las 1 en punto. El número de tanques descubiertos por Whitman fue de aproximadamente 30. El tamaño era de más de 2 compañías y casi la mitad de ellos eran T-34-85. Whitman fue el primero que vi hoy. Supongo que esos son los nuevos tanques. El chasis era el mismo que el del T-34, pero la torreta era diferente. Era un tanque más grande que el T-34, equipado con un cañón de 76 milímetros, y su cañón principal era más grande y más largo. Ese cañón principal tan largo debe ser amenazante. Ocupaos primero de los que tienen armas largas. Cargad balas perforantes. Cargado. Mientras Richter cargaba el proyectil perforante, Bolt terminó de apuntar. El proyectil apuntaba al centro del T-34, como de costumbre. Apunta completo. Disparar. Mientras el 88 rugía, el nuevo tanque del ejército soviético explotó y se detuvo. Una lengua de fuego amarilla sobresalía de un agujero en el frente. Destruye los tanques enemigos. Buen trabajo. Siguiente. Como predijo Whitman, el rendimiento del T-34-85 fue inferior al del Tigre. Sin embargo, el T-34-85 está equipado con una nueva torreta con un blindaje más fuerte que el T-34-76, por lo que su poder de defensa es superior al del T-34-76, limitado a la torreta. El cañón de tanque S de 85 milímetros tiene un mayor alcance y una mayor penetración que el cañón de tanque F-34 de 76 milímetros. Equipado con el cañón de tanque -53, fue capaz de penetrar el blindaje frontal del Tijera 700M. Teniendo en cuenta que el T-34-76 tenía que acercarse a 100M para penetrar el blindaje frontal del Tigre, su rendimiento fue muy superior. Pelotón, tened cuidado con la distancia con el enemigo. Derribad primero a los de 85 milímetros. Recibió. Mientras estaba reduciendo frenéticamente el número de T-34, un cañón de asalto que parecía no haber visto nunca antes apareció y se precipitó hacia la escena donde se desarrollaba la batalla. ¿Qué es ese tipo feo? Feo. Esa fue la evaluación de Whitman después de su primer encuentro con el Su-203. De hecho, el aspecto del Su-203 era tan malo que incluso los militares soviéticos lo menospreciaron por feo. Sin embargo, independientemente de su apariencia, nunca se podría decir que la potencia de fuego del Su-203 sea de bajo nivel. ¡Cuaaran! Loco, ¿qué? Whitman, que vio un destello de luz del tamaño de una casa explotar desde el Su-203, cerró los ojos reflexivamente. Aunque llevaba auriculares, me hormigueaban los oídos por haber bebido tanto. Me dolía tanto que parecía que me salía sangre de los oídos. Pero lo más impactante fue ver al tigre volcado sobre un costado.
Whitman se quedó atónito al ver un tanque pesado de casi 48 toneladas tendido boca abajo como una lata, a pesar de que el proyectil no alcanzó el objetivo y cayó a corta distancia. Apunta a ese bastardo. Dispara tan pronto como termines de apuntar. Oh, ya lo entiendo. Mientras la voz algo avergonzada de Gol llegaba por el intercomunicador, los ojos de Whitman siguieron al Su-203. Después de disparar el proyectil anteriormente, se movió detrás de los restos destruidos. Definitivamente tomaría mucho tiempo cargar suficientes proyectiles para ese gran camión principal. Estaba claro que intentaban esconderse porque estaban indefensos mientras se cargaban los proyectiles. Sin embargo, antes de que pudiera esconderse detrás de los escombros, Ball, que había acertado, disparó. Cuando un proyectil perforante de 88 milímetros impactó en el lateral del compartimento de combate del Su-203, se produjo una enorme explosión, docenas de veces más grande que el cuerpo principal. La explosión fue tan grande que el T-34-85 que iba detrás del Su-203 también fue arrastrado por la explosión, su cañón principal resultó dañado y su oruga se rompió, dejándolo incapaz de combatir. Aunque hubo una breve crisis, la batalla terminó con victoria alemana. Cuando el 20º T-34 estalló en llamas, los soviéticos detuvieron su ataque y se retiraron. Los alemanes persiguieron a las tropas soviéticas en retirada y destruyeron 4 aviones más. Los daños sufridos por el ejército alemán no fueron suficientes para ser ignorados. Un Tigre fue incapaz de luchar por las bombas de corto alcance del Su-203, y el otro fue atacado por el T-34-85, que se acercó a corta distancia y la parte inferior del casco fue penetrada. Los 4 Tigres restantes sufrieron daños mayores o menores, por lo que el mantenimiento era inevitable. Incluso cuando la batalla había terminado, las tripulaciones de los tanques no podían sonreír fácilmente, porque yo sentía con mi propia piel hoy lo que les esperaba en el futuro. Capítulo 193. 12 de septiembre de 1942. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania. Esos chicos de Ross que aprenden rápido. No puedo dejar pasar esta oportunidad. Tenía más o menos conocimiento del aspecto del T-34-85 porque me informaron sobre él hace 2 semanas. En la historia real, el T-34-85 apareció en el frente en el invierno de 1943, por lo que apareció un año antes que en la historia. El rendimiento general del T-34-85 era inferior al del Panther y el Tiger, pero era superior al Panzer IV, la fuerza principal de las fuerzas blindadas alemanas, por lo que era una cuestión que no se podía ignorar. Sin embargo, la buena noticia es que la producción del cuarto Panzer ya se ha detenido, y hay muchos más Panthers y Tigers que T-34-85, que solo han sido desplegados en el frente durante unos pocos días. Tan impactante como el T-34-85 fue la aparición de un cañón de asalto, o cañón autopropulsado, llamado Su-203 por el ejército soviético. Como sugiere su nombre, el Su-203 es un obús de 203 milímetros completamente cargado. No es el Su-152, es el Su-203. ¿Sabes qué les pasó a las cabezas de estos tipos? El Su-152 también está equipado con un cañón demasiado grande para el tamaño de la carrocería del vehículo, por lo que solo puede disparar 20 rondas de munición en vacío, y el retroceso del cañón es tan fuerte que su precisión es baja, por lo que el apodo alemán Zwerafoi 25-19, cazador de caza mayor, no le viene bien. Escuché que hubo más casos de ser alcanzado por tanques. Sin embargo, desde que se instaló el cañón de 203 milímetros, que es más grande y pesado que el de 152 milímetros, la tasa de precisión, que ya era baja, disminuiría aún más. Lo mismo ocurre con la velocidad de recarga y los problemas de munición inactiva. Incluso considerando solo el cáncer, parece un tipo peor que el Su-152. No sé qué tipo de viento sopló para crear esta extraña variante en lugar del Su-152, pero no pensé que fuera una buena elección. Aún así, no era en absoluto algo que se pudiera tomar a la ligera, ya que tenía el mayor poder de fuego entre los vehículos blindados existentes. Lo que se dice en el informe es suficiente para que el Tiger vuelque y la tripulación resulte herida por un proyectil que cae a corta distancia, por lo que hay que tener especial cuidado, por no hablar de la infantería. Es un artículo interesante, pero creo que en este momento está haciendo más daño que bien.
El general blindado Guderian también evaluó favorablemente el T-34-85, pero criticó al Su-203. Si la Unión Soviética hubiera estado en la posición de agresor, este Su-203 habría sido bastante útil. La potencia de fuego del cañón principal de 203 milímetros es suficiente para perforar las defensas de infantería y destruir búnkeres enteros. Pero ahora la Unión Soviética está en la posición de defensor, no de atacante. Tendrás más encuentros con tanques enemigos que te ataquen que contra búnkeres, y es difícil luchar eficazmente contra tanques enemigos con algo tan grande, pesado y lento. Incluso si disparas un solo proyectil, hay una gran probabilidad de que el enemigo te alcance mientras recargas. Si fuera yo, habría optado por un cañón un poco más pequeño y con una mayor cadencia de tiro, incluso si eso significara renunciar a la potencia de fuego. Esto se basa en la premisa de que un cañón de asalto debe construirse. Este es un comentario agudo por parte de un padrino de la industria. Aún así, agregaron un comentario al final que dice que no se puede ignorar la potencia de fuego, por lo que si se hizo con el propósito de poner nerviosos a nuestros soldados, no se puede decir que fue un fracaso total. De todos modos, dado que el T-34-85, que habría sido lanzado en el invierno de 1943, salió en el verano de 1942, pensé que el tanque pesado IS-2 también aparecería pronto. Así como los soviéticos lanzaron el Su-203 en lugar del Su-152, puede que salga algo similar al IS-2 pero diferente, pero por otro lado, me preocupa un poco lo que pueda pasar si sale un monstruo como el IS-3 o el T-44. Necesitamos acelerar el despliegue del Tiger II y el Jagd Panther. También está en marcha el desarrollo del quinto tanque tipo B Panther II, encargado previamente por Guderian. Si el Panther II, que tiene blindaje, motores y cañones principales mejorados respecto al Panther existente, sale a tiempo, no habrá grandes preocupaciones incluso si los aliados desarrollan el Pershing y el Centurión. Señor presidente. Esta es una buena noticia. ¿Qué pasa, Mariscal Keitel? Keitel, que entró corriendo a la oficina con una sonrisa en el rostro, habló de las buenas noticias que había dado sin siquiera tomar aire. Este es un telegrama del mariscal Lev, comandante del Grupo de Ejércitos Norte. Las fuerzas soviéticas en Leningrado han anunciado su rendición. Oh. Felicitaciones, señor presidente. Hoy cayó Leningrado. En la historia, Leningrado nunca cayó a pesar de ser atacado durante 871 días. El telegrama enviado por Lev contenía información detallada sobre la caída de Leningrado. Leonid Govorov, comandante del Comando de Defensa de Leningrado, murió por una bala mientras luchaba con fuerzas amigas en la Catedral de San Isaac, donde se encontraba el cuartel general del ejército soviético. Incluso después de la muerte del comandante, las tropas soviéticas se dividieron en unidades individuales y resistieron, pero quizás juzgando que más resistencia no tenía sentido, el vicecomandante Iván Petuminsky, quien asumió el cargo de comandante en lugar del caído Govorov, declaró oficialmente la rendición hoy. Cuando la transmisión de la rendición llegó al área de Leningrado, los soldados soviéticos que habían estado escondidos en cada rincón del edificio también depusieron sus armas y se rindieron. Se dice que todavía hay tropas soviéticas que no se han rendido y siguen resistiendo, pero como son solo un número pequeño, se estima que serán eliminadas en una semana. El número de prisioneros hechos por el Grupo del Ejército del Norte llegó a 600.000. Es una cifra verdaderamente asombrosa. Construir campamentos para acoger a esta gente también sería un trabajo. En primer lugar, 200.000 de las 600.000 personas serán alojadas en Estonia y Letonia, países vecinos, y las 400.000 restantes en Lituania y Polonia. También hemos enviado solicitudes de cooperación a Suecia y Finlandia. Ahora que Leningrado había caído, el Grupo de Ejércitos Norte tuvo que establecer un nuevo objetivo. Brauchitsch abogó por avanzar hacia Volkhov y Takvin y luego unirse al ejército finlandés para rodear completamente el lago Ladoga, pero mis pensamientos eran diferentes. No. Creo que sería una buena idea consolidar la línea del frente aquí y concentrar nuestros esfuerzos en el asalto a Murmansk y Moscú. Si Moscú cae de todos modos, estas zonas caerán en manos de la Wehrmacht. Y enviemos al cuarto grupo blindado y sus unidades de reserva, los cuerpos 23 y 50, al grupo de ejércitos central para apoyar la ofensiva de Moscú.
Señor presidente, el cuarto grupo Panzer está combatiendo en la vanguardia del grupo de ejércitos del norte, por lo que sus tropas están muy cansadas. No parece razonable desplegarlas inmediatamente en otros frentes. El argumento de Keitel tenía sentido. Aunque se trata de una unidad potente, no puede mostrar todo su potencial si no descansa adecuadamente. Lo has olvidado. Entonces, le daré 2 semanas de descanso al cuarto grupo blindado. Enviad primero los cuerpos de reserva 23 y 50 al grupo de ejércitos central. Y he oído que el 18 ejército sufrió pocos daños. ¿Qué opinas de la idea de retirar tropas del 18 ejército y enviarlas al grupo de ejércitos central? No es un mal plan, pero necesitamos enviar tropas por separado para atacar Murmansk, en cuyo caso existe el riesgo de que la fuerza del grupo del ejército del norte se reduzca seriamente. Entonces, ¿qué tal si enviamos tropas lituanas, letonas y estonias para compensar la fuerza del grupo de ejércitos norte? Los ejércitos de Lituania, Letonia y Estonia estaban relativamente mal armados, pero su moral era muy alta simplemente porque estaban luchando contra el ejército soviético, por lo que se esperaba que pudieran desempeñar un papel de un solo hombre. Sin embargo, existen muchas incertidumbres a la hora de enviar a estas personas, cuya única experiencia práctica es la guerra de guerrillas, al frente, así que en lugar de asignarlas al grupo de ejércitos central y enviarlas a atacar Moscú, se las asigna al grupo de ejércitos del norte y se las obliga a ocupar las vacantes que dejaron el grupo de ejércitos central y nuestras tropas, que fueron reclutadas para atacar Murmansk. Pensé que podría ser más eficaz. Es un ejército del Báltico, así que no está mal. Parece una buena solución. Entonces hagámoslo. 13 de septiembre de 1942. Palacio del Kremlin de Moscú, Leningrado ha caído. La noticia de que Leningrado, la antigua capital de Rusia y la ciudad de la revolución que lleva el nombre de Lenin, el padre de la Unión Soviética, había sido brutalmente pisoteada por los invasores fascistas alemanes provocó una enorme conmoción en toda la Unión Soviética. Mientras toda Alemania estaba entusiasmada con la noticia de la caída de Leningrado, en Moscú, la capital de la Unión Soviética, había una procesión interminable de moscovitas que huían de la ciudad. Las autoridades anunciaron que los alemanes nunca podrían acercarse a Moscú, pero poca gente lo creyó. Incluso cuando Leningrado estaba bajo asedio, las autoridades anunciaron que Leningrado nunca caería, pero finalmente cayó. Si hubieran ido más allá, no habrían gritado las autoridades que el Ejército Rojo pronto liberaría Königsberg y Varsovia una tras otra y avanzaría hasta el río Oder. Pero mira cómo se ve ahora. La gente ya no creía en la propaganda vacía del Partido Comunista. Como todos saben, ayer cayó Leningrado. El ambiente en la sala de conferencias era más pesado y serio que nunca. Era algo que ya había previsto desde que llegó la noticia del desembarco de tropas alemanas en Leningrado, pero cuando se hizo realidad, la conmoción fue incomparable. La moral de los militares y de la población está decayendo. A medida que pasa el tiempo, el número de personas que abandonan Moscú sigue aumentando. Voroshilov y Zhukov, que estaban a cargo de la defensa de Moscú, no consideraban particularmente la evacuación de los ciudadanos de Moscú un problema. El declive de la moral de la gente era un problema, pero si había muchos civiles en la ciudad, había muchas dificultades en las operaciones militares. Desde su punto de vista, era mucho mejor para la ciudad tener menos gente que mucha. Pero Stalin no pensaba así. Estaba convencido de que la causa principal del declive moral del pueblo era precisamente el hecho de que la gente abandonara Moscú y se refugiara en la retaguardia. Por supuesto, incluso si evitáramos la evacuación, la moral de la gente no aumentaría, pero parecía que al menos podríamos evitar la propagación del miedo y la confusión. Así que cuando mencionó la idea de prohibir la evacuación de personas, los dos no pudieron evitar sentirse avergonzados. ¿Qué quiere decir con prohibir la evacuación de la gente? Para evitar que se propague el miedo, la confusión y el derrotismo, pensad en ello. ¿Qué pensarán los que se queden en la ciudad al ver la procesión de refugiados que abandona la ciudad? ¿Creéis que debéis quedaros en Moscú o pensáis que debéis apresuraros a abandonar la ciudad antes de que sea demasiado tarde? La Unión Soviética está ahora en crisis. Es hora de que todo el pueblo trabaje unido para detener a los nazis. En este momento, creo que la distinción entre los militares y el pueblo carece de sentido, por lo que pienso declarar combatientes a todos los ciudadanos de Moscú. No solo Zhukov sino también su íntimo amigo Voroshilov quedaron desconcertados por las inesperadas declaraciones de Stalin.
Otros colaboradores cercanos, incluidos Khrushchev, Malenkov, Kaganovich y Mikoyan, también parecían bastante avergonzados, pero ninguno de ellos expresó oposición. Más bien, fue lo contrario. Esa es una afirmación razonable, camarada secretario. Ante una crisis nacional, todos los pueblos deben unir fuerzas. No hay necesidad de decir cosas que podrían salvarme la vida cuando mi país está en peligro. Al ver que los colaboradores de Stalin borraban la expresión de vergüenza de sus rostros y discrepaban con vehemencia de sus palabras, Zhukov se tragó en su garganta las palabras de que esto solo tendría un impacto negativo en la moral del pueblo. Camarada Zhukov, ¿tienes algo que decir? Si tienes algo que decir, dilo ahora. ¿Sí? Ah, eso es todo. Voroshilov también parecía reacio, pero Stalin pasó por alto a Voroshilov y señaló a Zhukov. Por un instante, la atención de todos se centró en Zhukov. No estoy en contra de la voluntad del camarada secretario general, pero me preocupa que pueda tener un impacto negativo en la moral del pueblo. Por supuesto, habrá reaccionarios que no estén satisfechos con la decisión, pero si permitimos que el derrotismo se extienda por Moscú, el futuro será cada vez más sombrío. Aunque oigáis quejas de dureza, tenéis que hacer lo que tenéis que hacer, ¿entendéis? 15 de septiembre de 1942 Casablanca en Washington D.C., Estados Unidos en Guadalcanal, una pequeña isla de las Islas Salomón en el Pacífico Sur, las tropas estadounidenses y japonesas se enfrentaron en una feroz batalla. Japón, embriagado de orgullo por el gran éxito de la Operación Sur, fue derrotado por la Marina norteamericana, a la que hasta entonces había mirado con desprecio, en la batalla de Midway, y luego dirigió su atención a las Islas Salomón, al sur de Nueva Guinea. Japón, que quería bloquear la línea de comunicación entre Australia y Estados Unidos y aislar a Australia apoderándose de puntos estratégicos en el Pacífico Sur, comenzó a construir un aeródromo en la isla de Guadalcanal en las Islas Salomón para lograr este objetivo. Después de recibir información de que el ejército japonés había desembarcado en Guadalcanal y estaba construyendo un aeródromo, Estados Unidos atacó Guadalcanal a principios de agosto y tomó el aeródromo que el ejército japonés estaba construyendo. Japón, tras perder el aeródromo, lanzó un contraataque para destruir las fuerzas estadounidenses y recuperar el aeródromo, comenzando así la campaña a gran escala de Guadalcanal. Los combates de los militares estadounidenses en Guadalcanal y los movimientos de los militares japoneses en el Teatro del Pacífico eran informados a Roosevelt en la Casa Blanca todos los días. Un mapa del campo de batalla europeo. Cuando terminó la sesión informativa de Marshall sobre la campaña de Guadalcanal, Roosevelt levantó su vaso, olió el aroma del té de menta tibio y, de repente, habló de Europa. Escuché que Leningrado cayó hace 3 días. Así es. Marshall no se sorprendió cuando de la boca del presidente salió la palabra Leningrado, que no tenía ninguna conexión particular con la guerra del Pacífico. Solo bastó un día o dos para que el presidente se interesara mucho por Europa. Lo siento por hablar de repente de Europa, George, este es Marshall, señor. ¿Qué opina, general? ¿Cree que Hitler puede tomar Moscú antes de Navidad? Quería decir que la manera de devolver los impuestos pagados por la gente era compartir al menos unas pocas palabras sobre el Teatro del Pacífico en el que participaba Estados Unidos en lugar de si Hitler ganaría Moscú o no, pero Marshall era un hombre que se ubicaba entre los mejores en todo el ejército de Estados Unidos solo con paciencia. Respondió con sinceridad las preguntas del presidente. El ejército alemán muestra cada día una velocidad de avance asombrosa. Si podemos mantener este ritmo, creo que es posible. Roosevelt no bebió su té, sino que dejó su taza en el soporte. El sonido del traqueteo resonó en el silencioso despacho oval y se extendió por la lisa superficie del coche. Debes haberte preguntado por qué estamos hablando de Alemania cuando nuestro principal enemigo es Japón. No precisamente. Eso es correcto. Por supuesto, teniendo en cuenta mi posición actual, tiene sentido centrarse en el Pacífico y el Lejano Oriente. La gente también lo desea. Pero, general, la guerra con Japón ya está decidida. Es solo cuestión de cuánto tiempo se tarde en alcanzar la victoria. Roosevelt ya confiaba en la victoria de su país en la guerra del Pacífico. Aunque el cobarde ataque sorpresa en Pearl Harbor los puso en desgracia, e incluso ahora el ejército japonés, especialmente la armada japonesa, está luchando en igualdad de condiciones con la armada estadounidense y demostrando que no es un oponente fácil, estaba claro que la guerra finalmente terminaría con la victoria estadounidense.
¿Cómo puede Japón, que tiene menos de la mitad de la capacidad industrial de Estados Unidos, ganar contra Estados Unidos, el país más industrializado del mundo? Teniendo en cuenta que la razón decisiva por la que Japón inició la guerra en primer lugar fue el embargo estadounidense, Japón, con sus capacidades nacionales generales, no podría derrotar a Estados Unidos ni siquiera si muriera o despertara. Roosevelt, confiado en las capacidades de su país, no tenía dudas sobre la victoria en la guerra. Sin embargo, la guerra europea fue una excepción. A pesar de estar simultáneamente en guerra con dos gigantes, Gran Bretaña en el oeste y la Unión Soviética en el este, Alemania estaba corriendo hacia la victoria. Si la Unión Soviética, que perdió Moscú, se fortalece con Alemania, Gran Bretaña será el único país que luche contra Alemania en Europa, o incluso en el mundo. ¿Cuáles son las posibilidades de que Gran Bretaña, ahora sola, sobreviva frente a Alemania, que dominó Europa e incluso puso de rodillas a la Unión Soviética? ¿Cuál es la probabilidad de que Alemania, que ha alcanzado el máximo nivel de orgullo al derrotar a Gran Bretaña, permanezca satisfecha y permanezca tranquila en Europa? Como máximo será menos del 5%. Capítulo 194. Según la expresión de Roosevelt, el siglo XX desde su inicio hasta el presente podría resumirse como una lucha entre el intento de Alemania de expandirse hacia el exterior y la lucha del mundo para impedir la expansión de Alemania. La causa última de la Primera Guerra Mundial fueron los nacionalistas serbios, pero fue claramente la codicia de Alemania la que extendió la guerra, que podría haberse limitado a la península balcánica, al mundo. Después de 4 años de sangrientos combates, consiguió obtener la rendición de Alemania, que había llegado a su límite, y completar el Tratado de Versalles. La correa, que se esperaba que durara al menos 100 años, no duró ni 20 años. Bajo la atenta mirada del mundo, Alemania se rearmó y comenzó la guerra de nuevo y, como resultado, Europa y el mundo se encontraron en una crisis desesperada e incomparable a la de 1914. A diferencia del Kaiser, que era incompetente y codicioso, Hitler siguió enviando llamadas de amor, diciendo que no tenía intención de ser hostil a los Estados Unidos, pero Roosevelt no le creyó. ¿No es la Europa de hoy el resultado de que Chamberlain y Daladier creyeran en las promesas de Hitler? Roosevelt nunca jamás tuvo la intención de repetir sus errores. Hitler era un hombre de un nivel diferente al de Guillermo II, que era un payaso tonto. El Kaiser no tenía intención de actuar, pero Hitler era un hombre hábil para engañar a los demás y sacar provecho de lo que ocurría. Pero estos dos hombres aparentemente opuestos tienen algo en común. ¿Sabe qué es, general? ¿Eres codicioso de territorio? Es similar, así que lo aceptaré como la respuesta correcta. Para ser más preciso, quiere tener el mundo a sus pies. Con el debido respeto, señor, no es lo mismo para los Estados Unidos de América. Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética querían tener el mundo a sus pies, y todavía lo quieren. No lo voy a negar, pero, general, piénselo bien. Ni Estados Unidos, ni Gran Bretaña, ni Francia invadieron otros países ni iniciaron una guerra sin pensar. Así fue en el siglo XIX, pero no en el XX. Pero no en Alemania. Desde la guerra franco-prusiana, Alemania ha perseguido una expansión sin descanso y no ha dudado en provocar fricciones con otros países. Si la Unión Soviética se derrumba de esta manera y Gran Bretaña se derrumba, la única barrera que quedará entre Estados Unidos y Alemania será la barrera natural del Océano Atlántico. Ahora que incluso esto ha perdido prácticamente su importancia debido al avance tecnológico, Alemania no dudará en cruzar el Atlántico y desembarcar tropas en el continente americano si surge la oportunidad. ¿No deberíamos hacer algo para detenerlo antes de que se convierta en realidad? Roosevelt argumentaba que se debía enviar el ejército para detener a Alemania antes de que tomara el control total de toda Europa. No es que Marshall no simpatizara con las preocupaciones de Roosevelt. En su opinión, ningún país representaría una mayor amenaza para la seguridad de Estados Unidos que Alemania, que había tomado el control de Europa. Pero, Excelencia, el Congreso y el pueblo no tolerarán el envío de tropas a Europa a menos que Alemania ataque el Canal de Panamá o bombardee Nueva York, como hizo Japón con Pearl Harbor. Lo sé. Maldita sea, por eso tenemos que ver a Hitler devorar Europa. Estoy seguro de que si las cosas siguen así, Hitler y sus secuaces estarán disfrutando de la hora del té en el Palacio de Buckingham antes de que podamos convencer al Parlamento y al pueblo. Hitler es codicioso, pero también cauto. Preferiría terminar la guerra con un tratado de paz en lugar de conquistar Gran Bretaña por la fuerza.
Por supuesto, esto solo es posible suponiendo que Churchill también acepte poner fin a la guerra. ¿Pero estaría dispuesto Churchill a firmar un tratado de paz con Hitler? Sería imposible hasta que, al menos, se recuperara Francia. Sin embargo, después de pensarlo más, me di cuenta de que si recuperaban Francia, lo más probable es que pidieran un vacío en Berlín y nunca intentaran detener la guerra hasta que Alemania fuera finalmente derrotada por completo. La cabeza. 16 de septiembre de 1942, Palacio Presidencial alemán en Berlín, todos, firmes. Simultáneamente con el canto, el sonido de los soldados de la Unidad de Misión Especial Friedenthal disparando sus botas militares resonó en el patio del Palacio Presidencial. Los movimientos eran tan disciplinados como los de la Guardia de Honor, y las pequeñas heridas y cicatrices en los rostros y las manos de los soldados mostraban en silencio el tipo de entrenamiento al que suelen someterse. Saludos a su excelencia el presidente. Hola Hitler. Respondí levantando mi brazo derecho hacia los soldados que saludaron en voz alta. Siegel. Las fuerzas especiales de Friedenthal, compuestas únicamente por los soldados más selectos dentro del regimiento aerotransportado de élite 500 SS, estaban a punto de embarcarse en su primera misión. Su primera misión es cazar a Josip Broz Tito, el líder de los partisanos comunistas que están creciendo en Croacia. Antes de que los partisanos yugoslavos comenzaran a causar estragos en serio, la existencia de Tito no era muy conocida, pero si no podían atraparlo y derrotarlo ahora, Alemania sin duda tendría que invertir una cantidad significativa de tropas y materiales para estabilizar los Balcanes. Así nació la Operación Rseelsprung, Salto del Caballero. Además de las fuerzas especiales de Friedenthal, en la operación Rseelsprung estaba previsto que participarán la División Brandeburgo, la 22 División Aerotransportada, la 7 División de Montaña SS Prinzeugen, el ejército croata y la milicia Ustacha. Se habló de que se había puesto demasiado esfuerzo en apenas acabar con los partisanos, pero teniendo en cuenta el valor que estaba en juego en el cuello de Tito, nunca se podría decir que fue excesivo. Es importante apagar el fuego del cigarrillo antes de que queme toda la montaña, incluso echando en él un cubo entero de agua. El comandante de las fuerzas especiales de Friedenthal, que estaban en el centro de la operación para decapitar a Tito, era el mayor de las SS Otto Skorzeny. Tras su caída del poder, rescató a Mussolini, que estaba preso en un hotel de Gran Sansó. Secuestró a Ortimeklos II, hijo de Ortimeklos, regente de Hungría, que intentaba apoderarse de Alemania y fortalecer la alianza con la Unión Soviética, e impidió que Hungría abandonara el eje. El hombre más peligroso de Europa, que lideró una fuerza especial disfrazada de soldados estadounidenses e invadió campamentos militares estadounidenses durante la gran ofensiva de las Ardenas. Con una altura de 193 centímetros y un peso de 100 kilogramos, combinado con una cara llena de marcas de cuchillo, la sensación de intimidación no era una broma. Si yo, el Führer, fuera así, ¿qué habrían sentido los enemigos que se enfrentaron a Skorzeny en combate real? Mayor de la SS Skorzeny, tenemos grandes expectativas puestas en usted. Es un honor, señor presidente. Los enemigos con los que tienen que lidiar no son simples milicianos. Son escoria humana a la que ni siquiera se puede llamar villanos, que disfruta torturando vivos a prisioneros y quemando aldeas enteras si no obedecen sus órdenes. Mientras esa escoria siga viva y respirando, los Balcanes nunca estarán en paz. Tengan en cuenta que la paz de los Balcanes y de Alemania está en sus manos. Lo grabaré en mis huesos. Es un hecho poco conocido, pero los partisanos yugoslavos liderados por Tito ostentaban un nivel de brutalidad que ni siquiera el ejército soviético podía comparar. Cometieron diversas atrocidades, como cortarles la cabeza a los prisioneros capturados con un hacha, abrirles el estómago con una sierra, arrancarles los intestinos y matarlos. Masacraron a los habitantes de las aldeas que se negaron a cooperar y ejecutaron sumariamente a los que se negaron a ser reclutados, acusándolos de ser soldados alemanes o colaboradores de la Ustacha. Cometieron una atrocidad, esto no se detuvo y, después de la guerra, incluso ataron las extremidades de los prisioneros de guerra alemanes que habían sido trasladados a Yugoslavia y los arrojaron al río para matarlos. Por supuesto, no es imposible de entender por qué son oponentes, pero incluso teniendo eso en cuenta, las atrocidades de los partisanos yugoslavos fueron mucho más allá del límite, hasta el punto en que los asesores aliados se sorprendieron y pidieron moderación.
Y a diferencia de las potencias del eje, que perdieron la guerra y fueron juzgadas por la ley, Yugoslavia fue un país victorioso, por lo que los crímenes de guerra cometidos durante la guerra fueron naturalmente enterrados. Creo que ustedes, los mejores guerreros de Alemania, cumplirán con toda seguridad cualquier misión. Rezo para que la protección de Dios los acompañe. Así que, caballeros, hagan lo mejor que puedan. Por supuesto, señor Führer. Haremos que la operación sea un éxito por todos los medios. 18 de septiembre de 1942 Comando Partisano Yugoslavo del Bar de Croacia. Después de terminar una comida sencilla consistente en pan negro, mantequilla, queso, jamón y una taza de té negro, Tito encendió un cigarro belga. Como fumaba, siempre fumaba un cigarro después de comer. Tito, quien tuvo que trabajar como técnico después de graduarse de la escuela primaria debido a su pobre entorno familiar, comenzó a fumar cuando era niño y no podía dejar de fumar un cigarrillo ni siquiera en la mediana edad. Nacido en una familia pobre de campesinos croatas en el Imperio Austrohúngaro, Tito pasó su infancia trabajando como ingeniero y vagando por varios países de los Balcanes. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Tito fue reclutado en el ejército imperial austrohúngaro y enviado al frente oriental, donde se convirtió en prisionero del ejército ruso. Para Tito, que estuvo preso en un campo de prisioneros de guerra, la revolución rusa que ocurrió ante sus ojos fue un shock refrescante. Una sociedad centrada no en familias reales, nobles y capitalistas, sino en trabajadores y agricultores que eran menospreciados en la sociedad. Para él, que había sufrido pobreza y discriminación durante toda su vida, el comunismo era literalmente una revolución, y su experiencia en Rusia fue suficiente para convertirlo en un comunista ardiente. Incluso después de que Yugoslavia, la patria, fuera destrozada por la invasión alemana, el Partido Comunista Yugoslavo dirigido por Tito no inició mucha actividad. Como la Unión Soviética, la patria del pensamiento, tenía una estrecha relación con Alemania, y Hitler había frenado la masacre de los serbios por parte de la Ustaša, Tito no sintió ninguna necesidad de moverse. Fue después del estallido de la guerra germano-alemana que organizó a los partisanos yugoslavos y comenzó sus actividades activas. El objetivo final de los partisanos yugoslavos, compuestos por serbios y croatas de tendencia comunista, era expulsar a los nazis, los ustachas y los invasores húngaros del territorio yugoslavo y establecer la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Sin embargo, al principio no hubo tantos solicitantes como Tito esperaba. Gracias a que la Alemania nazi evitó completamente la masacre de la Ustaša, muchos serbios fueron exiliados sanos y salvos a Serbia, y los croatas, que habían sufrido una larga opresión por parte de los serbios, no quisieron unir fuerzas con los odiados serbios. Solo los comunistas estaban a favor de la unión con Serbia. Afortunadamente, no todos los serbios apoyaron a Tito. Más bien, los serbios anticomunistas se unieron a los chetniks, que pedían el derrocamiento de los comunistas, y libraron tiroteos con partisanos dentro del territorio serbio. No fue un comienzo fácil, pero el partizán yugoslavo de Tito fue creciendo en tamaño poco a poco y de forma constante. Los partisanos, compuestos principalmente por serbios y comunistas que se oponían a la política de deportación del gobierno croata independiente, atacaron el apoyo de Croacia a Alemania en su guerra con la Unión Soviética atacando bases militares Ustaša y colocando bombas en vías ferroviarias y puentes. Al principio, Pavelić confiaba en que podría eliminar a los partisanos sin la ayuda del ejército alemán. Teniendo en cuenta el número de partisanos, no era descabellado pensar eso, pero los partisanos de Tito eran mucho más persistentes y fuertes de lo que Pavelić esperaba. Como las redadas fracasaron repetidamente, los ustachas se impacientaron y registraron pueblos sospechosos de colaborar con los partisanos, regañando y torturando a los residentes. Sin embargo, esta acción solo tuvo el efecto contrario y fue aumentar el apoyo de los partisanos. Los partisanos, que habían crecido en número, lanzaron ataques más audaces, y como el número de partisanos seguía aumentando en lugar de disminuir, Pavelić decidió solicitar apoyo a Alemania después de mucha deliberación. Alemania, que seguía de cerca a Croacia, aceptó inmediatamente la petición de apoyo de Pavelić y envió refuerzos. Esto se ha vuelto difícil. Se ha vuelto difícil, a medida que el ejército alemán inició una represión a gran escala de los partisanos ayudando a la Ustaša, las preocupaciones de los dirigentes partisanos yugoslavos también aumentaron.
El ejército alemán era una unidad de élite con un nivel de armamento y disciplina diferente al de la Ustasha, y era superior a los partisanos en todos los aspectos, y era difícil esperar apoyo externo. La Unión Soviética estaba ocupada protegiendo su capital, y Gran Bretaña era incapaz ni siquiera de cuidar de sí misma, por lo que no estaba en posición de ayudar a los partisanos en los lejanos Balcanes. En comparación con la historia real de la lucha entre las potencias del eje, con amplio apoyo de la Unión Soviética y los aliados occidentales, la situación era extremadamente desfavorable. No ha sido una pelea fácil hasta ahora, pero solo se volverá más difícil. Pero aún así, entre los soldados hay muchos rumores sobre eso. Ya se está haciendo difícil conseguir armas y alimentos. Milovan Gilas, el subordinado de Tito y su confidente más fiel, también suspiró. Si la guerra hubiera avanzado como Moscú había previsto, el ejército rojo ya habría invadido Rumanía y Hungría, y los partisanos de Tito habrían podido establecer contacto directo con el ejército soviético y recibir apoyo de armas y personal de este. Sin embargo, el ejército soviético sufrió derrota tras derrota y se retiraba hacia Moscú a la velocidad de la luz, y los partisanos naturalmente se vieron obligados a sobrevivir por sí solos en lugar de depender del apoyo externo. Aunque siguen contando con la mano de obra necesaria y el apoyo alimentario de las aldeas que apoyan a los partisanos, el número de aldeas que cooperan con ellos ha disminuido. Como ejemplo, ejecutaron a varias personas y confiscaron alimentos del pueblo, pero esto solo aumentó la hostilidad de los residentes y no tuvo ningún beneficio a largo plazo. Sin embargo, los partisanos no tenían fondos para comprar alimentos legalmente. Aunque los partisanos yugoslavos emitían sus propios cheques, se puede decir con seguridad que había muy pocos agricultores que dieran comida a cambio de ellos. En primer lugar, no había necesidad de dar cheques porque los agricultores que daban alimentos a cambio de cheques eran personas que donaban alimentos voluntariamente sin tener que dar cheques. Al final, los partisanos también intentaron falsificar la kuna, la moneda del Estado independiente de Croacia, pero los billetes falsos que imprimieron eran tan toscos y fáciles de leer que no se utilizaron ampliamente. Otro gran problema fue que muchos agricultores rurales preferían las transacciones al contado a las monetarias. A este ritmo, el futuro es oscuro en cuanto a cuándo seremos capaces de liberar este país. La gran ambición de Tito de expulsar a los invasores fascistas y establecer una Yugoslavia unificada se iba volviendo cada vez más distante. Su enemigo, Alemania, que apoyaba a la Ustasha, ostentaba la fuerza de una fortaleza de hierro, y los partisanos eran muy débiles. Camarada. Camarada Tito. Son los alemanes. ¿Qué? ¿Soldados alemanes? Silas, en nombre de Tito, preguntó a un niño soldado de 18 años. La cara del niño soldado estaba roja como el rubor. Es un ataque alemán. Evacúen rápidamente. Como para demostrar que las palabras del niño soldado eran ciertas, se oyeron disparos y explosiones de cañones de tanques a lo lejos. Solo entonces Tito se puso de pie. ¿Cómo llegaron los alemanes hasta aquí? ¿Ni siquiera los Ustachas pudieron encontrarlo? Camarada, eso no es lo urgente ahora. Debes evacuar rápidamente. Silas dijo que Tito estaba sumamente avergonzado de que su base de operaciones, de la que estaba seguro que nadie la descubriría, fuera descubierta. Por muy grande que fuera la inteligencia de los alemanes, creía que nunca encontrarían este lugar. Preparad el tren. Todos apurados para que podamos salir en 15 minutos. Quemen todos los documentos confidenciales. No deben caer en las redes de los nazis. Capítulo 195. Para cortarle la cabeza a Tito, el líder de los comunistas, el ejército alemán lanzó ataques tanto desde tierra como desde el aire. Mientras las fuerzas especiales Friedenthal de Skorzenny y los paracaidistas de Brandeburgo descendían del cielo utilizando planeadores, en tierra, el regimiento de infantería de la división de Brandeburgo y la 7ª división de montaña SS Prinz Eugen unieron fuerzas con el ejército croata y lanzaron un ataque. Adelante, adelante. Es hora de limpiar. Eliminemos a todos los comunistas. Su excelencia el presidente nos está observando. Los partisanos yugoslavos también respondieron al fuego con fusiles y ametralladoras hacia las tropas alemanas que avanzaban. Incluso cuando los partisanos comenzaron a disparar, el ejército alemán no dejó de avanzar. El oponente es solo un soldado civil. Esta es la unidad más elitista del mundo que ha conquistado Europa. En lugar de asustarse por las balas que volaban hacia ellos, los soldados alemanes se rieron a carcajadas y caminaron más rápido.
Los tanques de fabricación francesa con el símbolo de la Cruz de Hierro, son MUA S-35 y S-40, corrieron a gran velocidad y abrieron fuego contra sus cañones principales. ¡Cuaum! ¡Cuaac! Es un tanque. Maldita sea, cañones antitanque. Los Tank-Heuer y los PaK-36 capturados a la Ustacha dispararon contra los tanques franceses de Prince Eugen, pero los proyectiles rebotaron en sus blindajes. Aunque los tanques franceses fueron criticados por su pobre desempeño en comparación con los tanques alemanes, eran capaces de proteger contra proyectiles de 37 milímetros desde el frente. ¿Qué? Rebotó. Antes de que el cañón del tanque Sonmua S-35 pudiera disparar, el lanzagranadas Vulcan montado en el SD.KFZ-251 disparó una granada de 40 milímetros hacia la posición del cañón antitanque. El lanzagranadas Vulcan, que parece similar al AX-17 utilizado por el ejército ruso, fue desarrollado bajo instrucciones de Hitler. Hitler en realidad estaba pensando en un lanzagranadas de alta velocidad K4, pero su alto precio, equivalente a 5 MG-40, provocó mucha conversación. Sin embargo, cuando entró en combate real, demostró una excelente eficacia en la supresión de la infantería enemiga y fue abastecido rápidamente. Mientras las granadas de 40 milímetros volaban con colas amarillas que explotaban en sucesión, los partisanos, con sus extremidades arrancadas, rodaban por el suelo o alrededor del camión antitanque con forma de trapeador. El ejército alemán avanzó hacia el corazón del enemigo, aplastándolo con una potencia de fuego abrumadora que los partisanos no podían atreverse a imitar. También los miembros de las fuerzas especiales de Friedenthal, que descendieron en planeadores sobre la fortaleza enemiga, corrieron como peces fuera del agua. Aunque más de 20 soldados fueron separados de la línea porque se estrellaron en un lugar difícil o el planeador volcó durante el aterrizaje, los soldados que aterrizaron cerca del punto objetivo demostraron claramente que los meses de entrenamiento no habían sido en vano. Skorzeny, que en una situación inesperada hizo un panal en las caras de los partisanos, disparó un MP-38 y mató a 3 partisanos más. Hizo gala de movimientos ágiles que no eran propios de su enorme tamaño y afrontó cada obstáculo que se interpuso en su camino. Suspiró. Skorzeny, que pateó el plexo solar del partisano con su bota militar, reemplazó expertamente el cargador y apretó el gatillo, apuntando al estómago del partisano que corría hacia él. Un niño soldado, desconfiado de si alguna vez había disparado un arma antes, le apuntó con su arma, pero Skorzeny no pestañeó y tomó con una mano al soldado enemigo al que había derribado y lo usó como escudo humano. El joven soldado se detuvo cuando la bala que disparó impactó en la cabeza de su compañero. Debió de estar bastante sorprendido porque había matado sin querer a su compañero. ¡Qué estúpido! Skorzeny arrojó al enemigo, cuya bala le atravesó entre los ojos, contra un niño soldado y luego le dio una patada en la cara a un soldado que corría hacia él con una bayoneta. El fuerte sonido de mi nariz rompiéndose y mis dientes frontales saliendo de mis encías pasó por mis oídos. Esto, todos son simplemente novatos. El teniente de las SS Adrian von Weckersam, de la unidad de Brandeburgo, dijo. Hundió la bayoneta en el ojo derecho de una soldado que se debatía con dolor, matándola, y limpió la sangre de la hoja de la bayoneta en el cuello de la soldado. Aunque Weckersam solo llevaba 2 meses transferido a las SS, en un breve período de unos 60 días fue reconocido por el difícil Skorzeny y trabajó como su mano derecha. Aunque los partisanos vuelen y se arrastren, todavía está ahí. Skorzeny escupió flema mientras metía una bala en la frente de un niño soldado que luchaba bajo el cuerpo de un camarada muerto. Fue tan soso que ni siquiera parecía una pelea. Después de acabar con todos los enemigos, Skorzeny y sus subordinados registraron el interior del cuartel general de Tito. El cuartel general de Tito, construido ampliando el interior de una cueva natural, estaba plagado de diversos documentos y botines que los partisanos no habían podido recoger cuando se retiraron. Mire esto, mayor de las SS Skorzeny. Un sargento de las SS que vestía un uniforme de camuflaje cubierto de sangre y carne llegó con un uniforme que parecía llamativo. Adornos en forma de estrella bordados con hilo dorado en las mangas y cuello rojo. Skorzeny reconoció de un vistazo que era el uniforme del mariscal de campo de Tito. Tito, debes estar muy molesto que dejas mi ropa atrás y te vas. Ja 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 ja. Aquí también hay un juego de ajedrez.
Los soldados que encontraron objetos raros por todas partes lanzaron exclamaciones de exclamación. Sin embargo, Skorzeny rápidamente quitó la sonrisa de su rostro y les dio a sus subordinados una acción de seguimiento. Si se dio cuenta de que tiró todo, incluida la ropa y los puros, y se fue, probablemente no pudo haber ido muy lejos. Walker-Sam, usted y la tercera compañía se quedarán aquí para continuar la búsqueda y comunicarse con el cuartel general. El resto me seguirá. Está bien. Démonos prisa. Las medallas y los premios están a la vuelta de la esquina. Mientras las fuerzas especiales de Skorzeny y Friedenthal asaltaban su cuartel general, Tito, el líder partisano al que perseguían, subía a un tren de emergencia para escapar con su personal. Justo detrás de ellos se repitieron disparos, gritos y consumo excesivo de alcohol. Cuanto más fuerte era el sonido, más rápido latía el corazón de Tito. Solo cuando el tren empezó a moverse pudo relajarse. Me tomé un respiro con esto. Los miembros del personal de Tito también sudaban copiosamente por la frente. Nunca imaginé que el poder de inteligencia de los alemanes fuera tan grande. Ya veo, es cierto. Casi me meto en un gran problema. Pero todavía es demasiado pronto para sentirse seguro. El ejército alemán se enteró de tu base, que nadie conocía, y atacó justo delante de ti, por lo que, incluso si intentabas escapar a otro lugar, rápidamente lo notarían y enviarían perseguidores. Supongo que tendré que esconderme en un lugar donde no puedan llegar por el momento. Estoy de acuerdo. Cillas también asintió. Si es así, ¿a dónde piensas ir? ¿A Grecia? ¿A Turquía? No. Dicen que son países neutrales, pero esos dos países no se diferencian en nada de los alemanes. Sería mejor llegar a Egipto vía Italia. A diferencia de Grecia y Turquía, donde había bases militares alemanas, Italia mantuvo una estricta neutralidad. Tito planeaba ir a Egipto, donde Gran Bretaña tenía una fuerte influencia, a través de Italia y pedir ayuda a Gran Bretaña. Egipto también se encontraba en un estado de confusión en muchos sentidos debido a los rebeldes apoyados por Alemania, pero sería mucho más seguro que permanecer en la península balcánica, que era un territorio virtualmente hostil por todos lados. ¡Cuac! ¡Puaj! De repente, hubo una explosión y el tren se detuvo bruscamente, provocando que Tito cayera de su silla y rodara por el suelo. ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé. La borrachera continuó y también se escucharon disparos. Camarada. Son los alemanes. ¿Qué? ¿Soldados alemanes? ¡Qué tonto! ¿No estaban claramente los alemanes detrás? Pero me siguieron hasta aquí. Silas gritó a los partisanos que vinieron a contarles por qué el tren se había detenido de repente. Parecía que estaban preparando una emboscada. ¡Oh, Dios mío! El tren privado de Tito fue interceptado por soldados de la 22 División Aerotransportada que habían descendido antes. Guiados por la Ustacha y colaboradores locales, descendieron sobre la ruta de escape esperada de Tito, colocaron una bomba en las vías del tren y detonaron la bomba cuando apareció un tren. Los pasajeros del tren de emergencia, rodeados por delante y por detrás, resistieron desesperadamente a las tropas alemanas que estaban estrechando el asedio. Incluso si se rendían, no tenían otra opción porque sabían cómo serían tratados como partisanos. Camarada, ven por aquí. Rápido. Tito, Cillas y su personal saltaron hacia la salida de emergencia. Y corrió a toda velocidad. Las balas volaban por todas partes y se oían gritos y alaridos. ¡Guau! Uno de los asesores de Tito se desplomó tras recibir un disparo en la rodilla. Pero nadie se detuvo ante él. Si te detienes ahora, solo te convertirás en un objetivo para el enemigo. Hay que correr para vivir. No importa quién caiga a tu lado. Pero los alemanes, Skorzeny y sus hombres fueron más rápidos y persistentes que Tito. Skorzeny, que notó que el grupo de Tito huía, inmediatamente tomó a sus hombres y persiguió a Tito. Se movió en diagonal a través del bosque. Las ramas tocaron su piel, dejándole pequeños cortes en las mejillas y el dorso de las manos, pero Skorzeny no sintió ningún dolor. Lo único que tenía en mente era atrapar a Tito. Es un bastardo. Skorzeny, que encontró al grupo de Tito corriendo delante y detrás de él, tomó su MP-38 y disparó. Sin embargo, tan pronto como se disparó la bala, se escuchó un sonido de tic-tac y la bala no salió. Uracil. Mientras Skorzeny maldecía y cambiaba el cargador, sus hombres abrieron fuego con sus metralletas.
Varios miembros del personal de Tito cayeron. Los partisanos también respondieron al fuego y un soldado alemán cayó tras recibir un disparo en el hombro. Skorzenny, que disparaba un MP-38, midió la distancia a los enemigos y sacó una granada. Se reunieron en un lugar para contraatacar. Si detonas esto en el centro del enemigo, será posible aniquilarlo de inmediato. Skorzenny sostuvo la granada durante unos 3 segundos después de quitar el seguro, ya que existía la posibilidad de que el enemigo la recogiera y la arrojara de vuelta. Conté mentalmente exactamente 3 segundos y lo tiré. Luego les gritó a sus hombres que se tiraran al suelo. Se oyó una explosión sorda y ramas y hojas rotas cayeron de la selva tropical. Del espeso humo surgió un rugido. ¡Cuaa! Los perseguidores ni siquiera parpadearon a pesar de los gritos que no eran diferentes al sonido de un cerdo siendo desgarrado, e incluso en la escena de una masacre espantosa cubierta de carne destrozada y órganos internos retorciéndose como serpientes mudando su piel. Los soldados comunes que vomitaban al ver órganos que sobresalían de su cuerpo no podían unirse a la unidad de arrendamiento especial de Friedenthal. Solo las personas anormales que podían mantener la compostura en el campo de batalla, donde las balas volaban y las cabezas de los camaradas que comían a su lado eran voladas, podían ingresar a la unidad de arrendamiento especial de Friedenthal. Skorzenny, buscando entre los partisanos que se retorcían como orugas, encontró a un hombre de mediana edad tendido en el suelo con la rodilla izquierda destrozada y sangre brotando de sus ojos. El hombre, que perdió el ojo derecho en la explosión de una granada, intentaba recoger a tientas una pistola que había caído al suelo. Skorzenny pisó la pistola FNM 1910 que el hombre intentaba recoger con su bota militar y sacó una foto que tenía cuidadosamente doblada en el bolsillo. Encontró. 20 de septiembre de 1942 la nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania, Tito y su personal, que fueron capturados por el equipo especial de Friedenthal, fueron transportados inmediatamente a Alemania. Skorzenny, que capturó a Tito, fue ascendido a teniente coronel de las SS y condecorado con la Cruz de Caballero, y los miembros de las fuerzas especiales de Friedenthal que participaron en la operación también recibieron recompensas proporcionales a sus logros. Cuando Skorzenny, que era teniente general, fue ascendido al rango de suboficial y se le confió el entrenamiento y el mando de las fuerzas especiales de Friedenthal, algunos en la Wehrmacht reaccionaron preguntando por qué crear otra unidad similar cuando ya existía una unidad de Brandeburgo, pero la actuación de Skorzenny lo hizo posible. Estas voces se escucharon de inmediato. Es una ventaja que la actitud de Himmler hacia los generales de la Wehrmacht se volviera aún más dura. Pavelich pidió que él se haría cargo de todo si le entregaban a Tito, pero como ellos también tenían sus propios cálculos, declinaron cortésmente la petición de Pavelich. En cambio, cuando dijimos que no lo entregaríamos en absoluto, sino que lo retendríamos durante un cierto período de tiempo y luego lo repatriaríamos a Croacia cuando fuera el momento adecuado, Pavelich se retiró silenciosamente sin decir nada. No, señor presidente. Podrían ejecutarlo inmediatamente o entregárselo a Pavelli, pero ¿por qué se molestaría en retenerlo? Himmler, todavía no sabes nada. Si Tito hubiera muerto en el acto, ni siquiera habría tenido que preocuparse por esto, pero el cielo lo ayudó y fue capturado vivo por nuestras tropas. Por lo tanto, debemos aprovechar al máximo esta oportunidad genial. A menos que quieras ver partisanos sueltos por los Balcanes. Si matan a Tito, los comunistas lo considerarán un mártir y lo venerarán como tal por toda la eternidad. Los comunistas que lo sigan se convertirán en partisanos y seguirán desbaratando la retaguardia del Tercer Reich y acabando con las vidas de los hijos de los alemanes. Para evitar que algo así suceda, ¿no deberíamos utilizarlo bien? Esa es una afirmación válida, señor presidente. Mientras Himmler, avergonzado, se rascaba la cabeza, Göring, que permanecía sentado en su sitio, decidió que era hora de salir. Incluso si lo matamos cuando lo matemos, ahora mismo necesitamos asarlo, hervirlo y manipularlo para que se adapte a nuestros gustos. Por cierto, ¿cómo planeas lograr que coopere con Alemania? ¿De qué estás hablando, Göring? ¿Tito está cooperando con nosotros? ¿Eh? ¿No estabas pensando en pedirle cooperación a Tito? Si eso fuera posible, ¿estarías haciendo esto ahora? La voz de Green se calmó de repente cuando se dio cuenta de que había perdido el foco. Keitel cerró los ojos y meneó la cabeza, y las comisuras de los labios de Goebbels y Ribbentrop se curvaron en señal de lástima.
Es imposible obtener la cooperación de Tito a menos que utilices el rayo de hipnosis. Si fuera alguien que cambiara de bando con tanta facilidad, no se habría convertido en partisano en primer lugar. Pero yo tenía otros planes. Un plan perfecto que haría que los partisanos depusieran voluntariamente las armas sin necesidad de la cooperación de Tito. ¿Cuál es el plan? Todos, escuchen atentamente. El plan es, al terminar la explicación, todos estallaron en carcajadas, tanto de izquierdas como de derechas. Solo imaginar esas reacciones me mata de risa. Es solo una idea que me surgió en la cabeza, pero pensándolo bien, sigue siendo el mejor plan. Es usted realmente asombroso, señor presidente. ¿Cómo puede pensar en esas cosas? Al fin y al cabo, nadie en Alemania se atrevería siquiera a seguir la visión de su excelencia el Führer. Tito, ese cabrón. Preferiría rogarte que me mates. Las habilidades de los médicos alemanes eran verdaderamente excepcionales. Cuando Tito despertó de la anestesia, la herida cortada estaba cuidadosamente envuelta con un vendaje esterilizado. El dolor todavía estaba allí, pero no era severo. Después de despertar de la anestesia, Tito dejó en claro a los agentes del SD que llegaron a interrogarlo que no tenía absolutamente ninguna intención de cooperar. El agente del SD, que tenía un rostro bondadoso, preguntó en un tono de sincera curiosidad, no en un tono amenazante o sarcástico. ¿Cómo puedes estar tan decidido cuando tu vida está en juego? ¿Estás preguntando por qué no lo sabes? Prefiero morderme la lengua y morir antes que convertirme en uno de ustedes, fascistas. Si lo entiendes, mátame rápido. No pierdas tu tiempo innecesariamente. Antes de salir de la habitación, el agente del SD le ofreció un cigarrillo a Tito, pero este lo rechazó. No porque temiera que sus cigarrillos pudieran estar envenenados, sino porque no quería endeudarse con los fascistas a los que odiaba. Una hora después, se oyeron nuevamente pasos. Cuando se abrió la puerta y entró un teniente de las SS que parecía un erudito con 3 robustos soldados de las SS, Tito sonrió amargamente. Está bien. Glassman, ¿eres mi verdugo? Desafortunadamente yo no. Entonces, ¿vas a ordenarle a tu perrito que vaya atrás? No sé de qué estás hablando. Creo que estás muy equivocado. El teniente de las SS se levantó las gafas y esbozó una sonrisa espeluznante. No morirás hoy. Entonces, mañana. No. Aunque pase una semana o un mes, no morirás. Eres demasiado valiosa para matarla sin más. Entonces, para Tito, que estaba confundido, el teniente de las SS le sacó un regalo especial que había escondido. El color se le fue lentamente del rostro al ver el regalo especial que le había sacado el teniente de las SS. ¿Qué es eso? Joder. No vengan. No vengan, bastardos. Sujétalo fuerte. No dejes que se resista. Cabrones. Mejor mátenme. Que se jodan, mátenme. Fin del capítulo 195.